esta presentación vamos a adentrarnos un poco en el mundo de las biomoléculas y aproximarnos de paso a nuestra esencia. Los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Es esto lo que son las biomoléculas, cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. Algunas de las características principales que encontramos en estas biomoléculas orgánicas es que están presentes en todas las células, siendo los principales constituyentes estructurales. Además, intervienen en la transmisión de la información hereditaria, participan y regulan las reacciones metabólicas y son fuente de energía indispensable para las células, entre otras funciones principales. La clasificación de estas biomoléculas orgánicas podemos dividirla en 5 grandes grupos. Vamos a empezar por los lípidos. Los lípidos están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su característica es que son insolubles en agua. Son lo que coloquialmente conocemos como grasas. Los lípidos cumplen dos funciones principales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares. Por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. En los lípidos también encontramos una clasificación que puede ser acorde a su polaridad. Los lípidos no polares son aquellos que no presentan en su composición enlaces o átomos ambivalentes y que por ende no logran ser disueltos en agua. Por otro lado, encontramos los lípidos polares. En este caso nos encontramos ante lípidos doblemente compuestos, ya que su composición biomolecular permite la apreciación de enlaces tanto polares y no polares. Conforme a su condición saponificable, los lípidos saponificables, estos son los que pueden sufrir efectos a consecuencia de la hidrólisis, entendiendo por esta el proceso de desfragmentación de una sustancia producto del agua. Estos lípidos se hallan altamente compuestos por ácidos grasos, lo que faculta en gran medida su disolución. La prioridad de esta tipología de lípidos reside en la composición molecular de los alimentos y sus respectivas vitaminas y nutrientes. Los lípidos no saponificables, estos son los que disponen en su composición de gran cantidad de moléculas de carbono, como por igual resultan derivadas de ácidos grasos, mas no se encuentran compuestos por estos. De aquí que resulte imposible someterlos a un proceso de hidrólisis. Tenemos ahora los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples, pues básicamente como su nombre lo indica, son lípidos que su estructura celular es muy sencilla, o sea que no presenta complejidad alguna. Los lípidos complejos también presentan pues un poco más obviamente de complejidad, ya que están conformados por ácidos grasos, alcohol y demás funciones químicas, entre estas los glicéridos, los glucolípidos, los fosfolípidos y las ceras. Hablando un poco acerca de las funciones de los lípidos, encontramos que resultan altamente funcionales para la ciencia dada su capacidad de insolubilidad, o bien su limitación para fragmentarse, sacándole el mayor de los provechos, en este caso las industrias farmacéuticas, para la creación de fármacos que pueden liberar los componentes requeridos al organismo, es decir, de una manera más sintetizada y con proyecciones prolongadas. También vale la pena resaltar que los lípidos en su composición disponen de una alta cantidad de triglicéridos, siendo estos fuente primordial de energía para la realización de las labores diarias.
Ahora continuamos con los glúcidos, que son otro grupo de las biomoléculas orgánicas, los cuales son los carbohidratos o hidratos de carbono que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y sí son solubles en agua. A diferencia pues del grupo anterior que ya hablamos, constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético. Bueno, en la clasificación de los glúcidos podemos encontrar algunos como los monosacáridos, que están formados por una sola molécula. Y algunos ejemplos de este grupo son pues la conocida glucosa, la galactosa, la ribosa y la fructosa, entre muchos otros. Por otra parte, podemos encontrar también los oligosacáridos, y en un subgrupo entre los más importantes pues que pertenecen a ellos encontramos los disacáridos, formados por apenas 2 moléculas de monosacáridos. Estos aparecen naturalmente en la lactosa o azúcares de la leche. Y los polisacáridos, que son carbohidratos formados por más de 9 monosacáridos, algunos dicen que más de 10, otros dicen que más de 20, yo diría que muchos. Y que están unidos obviamente por enlaces glicosídicos. Cabe recalcar también que cuando los polisacáridos están formados por el mismo tipo de monosacáridos, se denominan homopolisacáridos. Nos encontramos ahora con otro grupo que son las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, también muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Un dato importante también de las proteínas es que participan también en acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación de estas proteínas, que puede ser en 3 grupos en función de su forma y solubilidad. Tenemos en primera opción las proteínas fibrosas. De ellas podemos decir que tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. También podemos decir que no son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Las proteínas globulares, estas sí pues a diferencia de las otras, tienen una estructura más o menos pues esférica debido a su distribución de aminoácidos, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de estas proteínas globulares. Entre las principales funciones de las proteínas encontramos, como lo mencionaba anteriormente, que tienen una función defensiva, porque crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras, porque están formados por los siguientes compuestos. Por ejemplo, la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Por ejemplo, la ciclina sirve para regular la división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes. Por otro lado, también tenemos las proteínas cuya función es enzimática. Estas son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Por último, en esta
serie de funciones podemos encontrar las proteínas que realizan funciones de transporte. Un ejemplo sería la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Encontramos ahora el ácido nucleico. Este básicamente se divide en dos, que son el ADN, que son las iniciales de ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que también es la abreviatura de ácido ribonucleico. Estas dos son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces, y se puede decir que tienen quizás la función más importante para la vida, ya que en su estructura tienen de manera codificada la información para el desarrollo de la célula. El ADN, por ejemplo, tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Las vitaminas también son biomoléculas orgánicas. Estas son usadas en algunas reacciones enzimáticas como cofactores. Las vitaminas están compuestas por grasas y proteínas. Las grasas son vitaminas liposolubles y las proteínas son vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas podemos clasificarlas o dividirlas en dos grupos, teniendo en cuenta su capacidad para disolverse. Estos dos grupos son hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles, dentro de este grupo encontramos 9 vitaminas. Como su nombre lo indica, estas son solubles en elementos acuosos, por lo que es relativamente fácil eliminar su exceso a través de la orina. Por esta misma razón, se hace que sea importante mantener su ingesta de manera estable, ya que no se almacenan en el organismo. Y en este grupo podemos encontrar a la vitamina C y al grupo de las vitaminas B o tiamina, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5 o ácido pantoténico, vitamina B6 o piridoxina, vitamina B8 biotina, vitamina B9 que también se conoce como ácido fólico y por último la vitamina B12 o cianocobalamina. Por último podemos encontrar a las vitaminas liposolubles, que son solamente 4 y tienen en común la característica de que no se solubilizan en agua, pero sí en grasa. Estas vitaminas, al contrario que las hidrosolubles, sí se almacenan en los tejidos grasos del organismo, como por ejemplo el hígado o el tejido adiposo, por lo que pueden dar, llegado el caso, problemas de toxicidad. Además, su eliminación es más dificultosa, no es como la orina en el caso anterior, sino que pues por esto mismo hay que poner especial cuidado en cubrir las recomendaciones, pero no excederlas. Son las siguientes. Encontramos a la vitamina A, que también es conocida como retinol, la vitamina D o calciferol, la vitamina E o tocoferol y por último la vitamina K.